Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento turco y que ha generado un montón de debate, la explosiva defensa de Can Yaman a su amor, y el misterio que rodea su relación con Demet. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de las novelas turcas y, como yo, siguen de cerca la vida de sus actores favoritos. Y cuando se trata de Can Yaman, el guapo y talentoso actor que nos robó el corazón en series como Erkenci o Pájaro Soñador, siempre hay novedades interesantes. Pero, ¿qué pasa cuando esas novedades involucran el amor, la privacidad y un fuerte posicionamiento? Eso es justo lo que vamos a descubrir hoy. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre novelas turcas, chismes de celebridades y mucho más. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. La noticia que ha revolucionado el mundo de la farándula turca y que está en todos los medios es, sin duda, la firme postura de Can Yaman frente a los rumores y la supuesta intromisión en su vida personal. Y por supuesto el nombre de Demet Özdemir, su CEO estrella en Erkenci, vuelve a resonar con fuerza. Esta vez, sin embargo, la situación es diferente. No se trata solo de especulaciones, sino de una declaración de guerra, o al menos, de una clara delimitación de fronteras por parte de Can. Recordemos un poco el contexto. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaiden nos regalaron momentos inolvidables llenos de romanticismo, pasión y comedia. La serie fue un éxito rotundo, conquistando audiencias en todo el mundo y generando un fanatismo enorme. La conexión entre ellos era tan evidente que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. La forma en que se miraban, las risas cómplices, la complicidad que se notaba tanto delante como detrás de las cámaras, todo esto alimentaba la ilusión de los fans. Y claro, con tanto cariño y complicidad, era inevitable que el público soñara con que su historia de amor traspasara la ficción. Se convirtieron en la pareja soñada para muchos, y Erkenci se convirtió en algo más que una serie, se transformó en un fenómeno que trascendió fronteras. La popularidad de la serie y la inmensa conexión entre Can y Demet generaron una base de fans apasionados que seguían cada paso de los actores, analizando cada gesto, cada foto, cada declaración. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y deseos de que su amor fuera real. Se crearon perfiles dedicados a la pareja, recopilando momentos especiales y creando contenido que alimentaba la fantasía de un romance fuera de la pantalla. Y aunque en su momento ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental, los medios y los fans persistían en sus especulaciones. Las entrevistas se centraban en la química entre ellos, y las preguntas sobre su vida personal eran constantes. La presión era intensa y aunque intentaban mantener la calma, la insistencia de los medios y la expectativa de los fans eran abrumadoras. Pero ahora, años después, la situación ha dado un giro inesperado, y Can Yaman ha explotado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha desencadenado esta reacción? Al parecer, la paciencia de Can ha llegado a su límite. La insistencia en revivir el pasado, en cuestionar sus actuales relaciones y en especular sobre una posible reconciliación con Demet ha sido demasiado. Él, que siempre ha sido muy celoso de su privacidad, ha decidido ponerle un alto a todo esto. La constante revisión de su historia con Demet, el revivir de viejas fotos y vídeos, y la creación de contenido que sugería un romance pendiente, parecen haber sido la gota que colmó el vaso. Los rumores persistentes sobre un supuesto triángulo amoroso y la especulación constante sobre sus parejas actuales han superado la línea de lo tolerable. Ha emitido un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que se muestra firme en su postura: su vida privada es suya y nadie tiene derecho a inmiscuirse en ella. En su mensaje, Can defiende su derecho a ser feliz, a amar y a rehacer su vida sentimental. Y esto, amigos, es muy importante. Porque detrás de la fama, el éxito y los reflectores, hay una persona, un ser humano con sentimientos, con derecho a tener una vida privada. Él ha dejado claro que no permitirá que se especule sobre sus relaciones, que no va a tolerar que se inventen historias ni que se alimenten rumores infundados. Ha dejado claro que no permitirá la invasión de su espacio personal, y que protegerá su intimidad a toda costa. Pero lo más interesante de todo es la forma en que lo ha hecho. No se ha limitado a una simple declaración. Ha sido contundente.
Ente directo, pero también podríamos decir protector. Ha defendido su amor, pero no ha revelado detalles. Ha dejado claro que nadie debe saber su intimidad. Y esto es clave porque en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación a veces invaden la privacidad de las personas, es vital que las celebridades pongan límites. Ha comprendido que la exposición constante y la falta de límites pueden ser perjudiciales para su bienestar emocional y para el desarrollo de relaciones auténticas. Este posicionamiento de Can Yaman no solo es valiente, sino también muy necesario. Demuestra que los artistas tienen voz, tienen derecho a defender su intimidad y a proteger su vida personal. Y esto, en el contexto actual, es un mensaje muy poderoso. Un mensaje que resuena con fuerza entre sus fans, que lo apoyan incondicionalmente y que entienden la importancia de respetar la privacidad de las personas. Sus seguidores han demostrado un gran apoyo, reconociendo su derecho a la privacidad y criticando la intromisión de los medios y de algunos fans obsesivos. El comunicado de Can ha generado una ola de apoyo en las redes sociales. Sus fans, cansados de las especulaciones y del acoso mediático, han celebrado su decisión y han expresado su admiración por su valentía. Muchos han destacado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no alimentar rumores infundados. La etiqueta #respect Can Yaman se ha convertido en tendencia, demostrando el cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores. ¿Y Demet? ¿Qué ha pasado con Demet en todo esto? Bueno, la actriz, al parecer, ha optado por el silencio. No ha emitido ningún comunicado, no ha hecho ninguna declaración. Quizás para evitar alimentar aún más los rumores, o tal vez simplemente para respetar la decisión de Can. Lo cierto es que por ahora, no hay ninguna reacción pública por parte de Demet. La postura de Demet, al no pronunciarse, puede ser interpretada de varias maneras. Podría estar respetando la decisión de Can y evitando alimentar la controversia. También podría estar priorizando su propia privacidad y decidiendo mantenerse al margen de la polémica. O quizás simplemente no quiere verse envuelta en un nuevo debate sobre su relación con Can. Pero esto no significa que el tema esté cerrado. La curiosidad de los fans y de los medios de comunicación es insaciable. ¿Qué hay detrás de esta defensa? ¿Qué tipo de relación tienen ahora Can y Demet? ¿Son amigos? ¿Han superado los rumores y las especulaciones? ¿O simplemente han decidido tomar caminos separados y mantener sus vidas personales por separado? La especulación sobre el estado de su relación actual sigue siendo alta. Algunos creen que aún existe una conexión especial, mientras que otros opinan que han tomado distancia para proteger sus vidas personales. Lo que sí sabemos es que Can Yaman ha puesto una barrera. Una barrera para proteger su intimidad, para defender su derecho a la felicidad y para demostrar que a pesar de la fama, la vida privada es sagrada. Y eso, amigos, es algo que debemos aplaudir. Ha elegido proteger su vida personal, un derecho fundamental que a menudo se ve vulnerado en el mundo de la fama. La explosión de Can Yaman ha generado muchas reacciones. Algunos lo critican por ser demasiado reservado, por no dar explicaciones. Argumentan que al ser una figura pública, debe estar dispuesto a compartir más detalles sobre su vida. Otros lo alaban por defender sus derechos y por mostrar su lado más humano. Y es que al final del día, la vida de una celebridad no es fácil. La presión, el acoso mediático y la constante exposición pueden ser agotadores. La constante necesidad de complacer a los fans y de mantener una imagen pública perfecta puede ser extenuante. Y en este contexto, la decisión de Can Yaman es admirable. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la cultura de la farándula y el morbo que a veces se genera en torno a las celebridades. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay personas con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a ser respetadas. El enfoque obsesivo en la vida personal de las celebridades, a menudo, ignora el trabajo y el talento que los llevaron a la fama. La invasión de la privacidad de las celebridades se ha convertido en un problema serio en la era digital. Las redes sociales han amplificado el alcance de los medios de comunicación, permitiendo que los rumores y las especulaciones se propaguen rápidamente. Los paparazzi, cada vez más intrusivos, no dudan en invadir la intimidad de las personas, publicando fotos y vídeos sin su consentimiento. La presión constante de los medios y la curiosidad insaciable de los fans pueden ser abrumadoras. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Nos deja con la certeza de que Can Yaman es un hombre que valora su privacidad,
que defiende su amor y que no tiene miedo de poner límites. Nos deja con la expectativa de saber qué pasará en el futuro, de si algún día tendremos más detalles sobre su vida personal. Y nos deja con la reflexión sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos de cerca. Nos enseña la importancia de equilibrar la admiración y el respeto por la intimidad. En resumen, Can Yaman ha explotado, ha defendido su amor y ha dejado claro que nadie debe saber su intimidad. Una postura firme, valiente y necesaria en el mundo del espectáculo. Una postura que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, el respeto y la importancia de poner límites. Su decisión es un ejemplo de cómo los artistas pueden proteger su bienestar emocional y defender su derecho a la felicidad. El futuro de la relación entre Can y Demet sigue siendo un misterio. Quizás con el tiempo ambos actores decidan compartir algunos detalles sobre su vida personal, pero por ahora, parece que prefieren mantener su privacidad. Lo que sí es seguro es que la defensa de Can ha marcado un punto de inflexión, y ha abierto un debate importante sobre la privacidad y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento. La industria del entretenimiento turco, conocida por sus dramas románticos y sus actores carismáticos, ha sido testigo de numerosos romances y rupturas. La presión constante de los medios y la curiosidad insaciable de los fans han convertido la vida personal de las celebridades en un tema de interés público. Sin embargo, el caso de Can Yaman destaca por la firmeza con la que ha defendido su privacidad. Su postura es un ejemplo para otros actores y actrices que buscan proteger su intimidad. La popularidad de las novelas turcas a nivel mundial ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sus tramas atractivas, sus actores talentosos y sus hermosos paisajes han conquistado audiencias en todo el mundo. Sin embargo, esta popularidad también ha traído consigo una mayor exposición mediática y una mayor intrusión en la vida personal de los actores. Es fundamental que los artistas tengan la capacidad de establecer límites y de proteger su intimidad. El caso de Can Yaman es un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos de cerca. Nos invita a reflexionar sobre la cultura de la farándula y el morbo que a veces se genera en torno a las celebridades. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a ser respetadas. Debemos ser conscientes del impacto que nuestros comentarios y nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. El respeto a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos, independientemente de su profesión o fama. La intromisión en la vida privada de las personas puede tener consecuencias negativas para su bienestar emocional y para su salud mental. Es fundamental que los medios de comunicación y los fans sean conscientes de la importancia de respetar la intimidad de los demás. El mensaje de Can Yaman es claro: la fama no puede justificar la invasión de la privacidad. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de establecer límites y de proteger nuestra intimidad. Debemos aprender a admirar y a seguir a las celebridades sin traspasar la línea de lo privado. En definitiva, la explosiva defensa de Can Yaman ha generado un debate importante sobre la privacidad, el respeto y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento. Su postura firme y valiente nos invita a reflexionar sobre la cultura de la farándula y el morbo que a veces se genera en torno a las celebridades. Es hora de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos de cerca. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre la defensa de Can Yaman. ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que Demet debería pronunciarse? ¿Les gustaría saber más detalles sobre su vida personal? ¿Qué impacto creen que tendrá esta situación en la industria del entretenimiento turco? Me encanta leer sus comentarios y discutir con ustedes. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la vida privada de cada persona es sagrada. Respetemos los límites.